Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un rompecabezas geopolítico fascinante, uno que lleva siglos sobre la mesa. Hablamos de un continente inmenso, riquísimo en recursos y con un potencial brutal, pero que a lo largo de la historia ha sudado tinta para encontrar una voz unificada. Efectivamente, estamos hablando de América Latina y de su incansable y a veces frustrante búsqueda de la integración regional. Si alguna vez os habéis preguntado por qué no hay algo parecido a una Unión Europea en América Latina o de dónde salen tantas organizaciones con siglas casi idénticas en la región, quedaos porque hoy lo vamos a entender todo. Fijaos en esta frase tan conocida: la unión hace la fuerza. Es un principio básico, ¿verdad? Desde las sociedades más primitivas, enfrentarnos a las inclemencias del tiempo o a los depredadores nos obligó, por puro instinto de supervivencia, a agruparnos y cooperar. Esa solidaridad, ese trabajo en equipo, fue el motor que levantó grandes civilizaciones. Y resulta que este mismo instinto es el que ha empujado históricamente a los países latinoamericanos, desde el mismo momento de su independencia, a intentar unirse para desarrollarse y, sobre todo, para protegerse en un escenario global cada vez más duro. Y bueno, para no perdernos en esta red tan densa de historia y siglas, vamos a organizar nuestra agenda en 5 capítulos muy claros. 1. El sueño de unidad. 2. Los primeros intentos históricos. 3. La sopa de letras. 4. Los obstáculos y divisiones. Y 5. El futuro de la integración. Vamos a ello. Empezamos por el punto 1. El sueño de unidad. La visión romántica de un continente unido. A ver, para entender dónde estamos hoy, primero tenemos que mirar la cruda realidad histórica de América Latina justo después del período colonial. Una época que, lamentablemente, estuvo marcada por la desunión y la pobreza. Los textos históricos lo dejan muy claro. Durante siglos, la extracción masiva de los inmensos recursos minerales del continente por parte de los colonizadores dejó una huella profunda. Esto no solo frenó en seco un desarrollo regional que podría haber sido rapidísimo, sino que creó un sistema donde el poder estaba tremendamente centralizado. Cuando por fin llegaron las independencias, esas desigualdades y esa estructura de poder no desaparecieron por arte de magia de la noche a la mañana. Por eso, presentar un frente unido era vital. Y para que os hagáis una idea de la escala de la riqueza de la que estamos hablando, echemos un vistazo a un dato actual sorprendente, el caso de Perú. Es, nada más y nada menos, que el principal productor de oro de toda América Latina y el sexto a nivel mundial, gracias a minas colosales como Yanacocha. Es decir, estamos hablando de un tablero de juego con recursos globales absolutamente críticos. Por tanto, controlar y beneficiarse de todos estos recursos hacía que la idea de unirse no solo una historia romántica, sino una necesidad económica pura y dura. Y aquí es exactamente donde entra en escena el libertador, Simón Bolívar. Fue el pionero en soñar a lo grande con el proyecto de unificación continental durante el siglo XIX. Pero ojo, que esto no era solo un ideal bonito de hermandad. Líderes como Bolívar y Francisco de Miranda eran increíblemente pragmáticos. Sabían que para enfrentarse a las amenazas extranjeras y al creciente poder de Estados Unidos necesitaban una confederación y fundamentalmente un ejército común. Pasamos al punto 2. Primeros intentos históricos. Del sueño de Bolívar a la OEA. Vamos a ver cómo intentaron pasar toda esta teoría a la práctica. Las fuentes nos trazan una línea de tiempo súper interesante. Todo arranca en 1826 con el Congreso de Panamá, el gran intento de Bolívar. Luego damos un salto hasta 1889, donde vemos un giro de guión. Estados Unidos toma el liderazgo con la primera conferencia panamericana y el enfoque pasa de ser militar a ser principalmente económico y comercial. Y finalmente, llegamos a 1948 con la institucionalización definitiva mediante la creación de la OEA. Pero volviendo a ese primer intento de 1826, ¿qué pasó realmente? Pues que el sueño se hundió, literalmente, como el mismísimo Titanic. Resulta que el siglo XIX estuvo plagado de tensiones y conflictos fronterizos que hicieron imposible cualquier acuerdo. Además, pesos pesados de la región como Brasil, Argentina y Chile no mostraron precisamente mucho entusiasmo por la idea. Al final, las realidades del terreno ganaron la partida. Si avanzamos hasta 1948, nos encontramos con el nacimiento de la OEA, fundada por 35 países. Sobre el papel los objetivos eran inmejorables: fomentar la paz, la justicia y la solidaridad en todo el continente. Sin embargo, los documentos nos muestran de forma muy clara cómo todo cambió durante la Guerra Fría. De hecho, para la década de los 70, las presiones geopolíticas transformaron el organismo, y su función principal en la práctica pasó a centrarse en combatir la expansión del comunismo en la región. Llegamos al capítulo 3. La sopa de letras, navegando por los bloques de integración modernos. Y preparaos, porque a partir de la segunda mitad del siglo XX, todo este tema se convierte en un verdadero laberinto de acrónimos.
A ver, lo realmente interesante de esta tabla es cómo nos permite clasificar este aparente caos de organizaciones. Si os fijáis, por un lado tenemos a Mercosur o a la Alianza del Pacífico, que están centrados casi por completo en mover dinero, bienes y fomentar el comercio puro y duro. Pero por otro lado, si miramos organizaciones como UNASUR, vemos que su objetivo va muchísimo más allá, buscando una integración y armonización social y política a todos los niveles. Por ejemplo, si tomamos Mercosur, que se fundó en 1991, podemos ver paso a paso cómo funciona en la práctica esta integración económica. Primero, se establece un mercado común. Segundo, se asegura que los bienes y servicios circulen libremente. Tercero, y esto es clave, se fija un arancel externo común para tratar de forma unificada a los países de fuera del bloque. Y por último, se busca coordinar las grandes políticas macroeconómicas de todos los países miembros. Es un enfoque puramente comercial. Pero claro, luego tenemos a UNASUR, que es un enfoque mucho más holístico. Creado a partir de acuerdos previos e impulsado por 12 naciones sudamericanas, este bloque se apoya en 4 pilares fundamentales. No solo habla de integración comercial, sino también de una cooperación política real, de integración energética y de desarrollar infraestructuras conjuntas. Es decir, no se trata solo de mover mercancías, sino de conectar físicamente a los países y buscar un desarrollo integral. Capítulo 4. Obstáculos y divisiones. Los obstáculos para un continente unido. Porque, como era de esperar, tener más instituciones no significa mágicamente tener más unidad. Todo lo contrario, a día de hoy persisten fracturas muy profundas. Las fuentes recogen divisiones contemporáneas clarísimas. Por un lado, bloques como el ALBA se han visto severamente fracturados por cuestiones ideológicas. Los documentos destacan cómo la situación política en Venezuela dividió al bloque, con miembros que expresaron un apoyo incondicional al gobierno venezolano frente a otros países que se opusieron firmemente. Y por el otro lado vemos divisiones basadas en estrategias económicas. Naciones como México han preferido históricamente mirar hacia el norte y priorizar los tratados de libre comercio con Estados Unidos en lugar de profundizar en la integración hacia el sur del continente. Y esto nos lleva a otro punto crucial que destacan los textos, el papel de los actores externos. Las fuentes analizadas señalan de manera imparcial que, a lo largo de la historia, la influencia de los Estados Unidos ha actuado como un obstáculo recurrente para la consolidación política de la región. El análisis que presentan los documentos sugiere que una América Latina plenamente unida chocaría con los intereses geopolíticos estadounidenses, dificultando su papel como líder indiscutible en el continente. Y llegamos al quinto y último punto, el futuro de la integración. ¿Hacia dónde va el continente ahora? Con este historial de intentos, bloques divididos e intereses cruzados, toca preguntarse cuáles son las salidas posibles. A nivel macro, las fuentes plantean alternativas a gran escala para lograr una fuerza real e independiente. Las propuestas incluyen, primero, invertir de verdad en infraestructura física que conecte a los países. Segundo, orientar las economías hacia adentro, priorizando las necesidades locales antes que la pura exportación. Tercero, poner los procesos de integración por delante de los intereses a corto plazo. Y, por supuesto, evitar los conflictos bélicos y establecer regulaciones firmes sobre la extracción de esos inmensos recursos naturales de los que hablábamos al principio. Pero ojo, que hay algo más. Es brillante cómo el análisis baja todo esto desde las altas esferas geopolíticas hasta el nivel más micro, hasta las personas de a pie. Porque los tratados los firman los gobiernos, sí, pero la integración empieza desde la base. Cuando los ciudadanos actúan con ética, valores y, sobre todo, confianza mutua, se genera el cimiento más sólido posible. Sin esa confianza en la sociedad, intentar mantener alianzas internacionales duraderas es como intentar construir una casa por el tejado. Y con todo esto sobre la mesa, nos queda una gran pregunta en el aire para cerrar nuestro análisis de hoy. ¿Qué futuro le espera a la región? ¿Logrará América Latina consolidar por fin ese sueño histórico de una integración regional sólida y unificada? ¿O por el contrario, seguiremos viendo un continente definido por la fragmentación, donde cada país decide ir por libre firmando sus propios acuerdos comerciales? Es un rompecabezas geopolítico apasionante y su evolución definirá sin duda el futuro del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso y nos vemos en la próxima.